Vamos a tener la predicación del Evangelio en esta tarde y quiero anunciar el título que voy a estar tratando, que es ¿qué hace Dios al llamar a los hombres? Y quiero comenzar con pregunta, una pregunta bastante personal, tal vez que puedas considerar en tu mente. Tal vez has estado viniendo a la iglesia un par de semanas, un par de meses, tal vez has escuchado en algún lugar el Evangelio, donde muchas otras personas también han estado presentes. Y seguramente han notado que cuando se predica el Evangelio, algunas personas son transformadas, salen tal vez de ese mismo lugar siendo transformados por el poder de Dios, pero otros permanecen exactamente igual. Tal vez pueden ser semanas, meses escuchando el Evangelio y no hay ningún cambio. Y la pregunta es, si te has preguntado, el por qué. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué es que cada vez que se predica el Evangelio no todos son salvos? ¿Por qué es que algunos que creen y otros no? Y tal vez imaginamos por un momento a un agricultor que está sembrando su campo, va a usar una semilla, la misma semilla que va a ser lanzada con el mismo cuidado, con la misma preparación. Y después de un par de meses, cuando va ahora a cosechar, se va a dar cuenta que solo una parte del campo produce fruto abundante, mientras que otras partes del campo no lo harán. Y la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? La semilla era la misma, el agricultor era el mismo, el cuidado de la preparación de la semilla era el mismo. Entonces es obvio que la diferencia era la condición del terreno. Tal vez alguna parte tenía más o menos nutrientes, o tal vez alguna de ellas pudo haber estado contaminado con algún gusano o algo que estaba impidiendo que la semilla creciera. El asunto es que es el terreno que finalmente hacía la diferencia entre dar fruto y no hacerlo. Así que nuestro Señor ahora va a usar esta figura terrenal, algo que tal vez podemos fácilmente digerir y entender, para enseñarnos una verdad realmente hermosa, una verdad realmente maravillosa, que tiene que ver cómo es que Dios llama a los hombres. Y cuando digo hombres también me refiero a la mujer, me refiero al anciano, me refiero al niño, me refiero a todo tipo de personas. Así que va a usar esta historia terrenal para poder hablar acerca de una verdad espiritual que tiene que ver con la salvación de nuestras almas con respecto a nuestra realidad delante de Él. Así que esta parábola que tenemos, esta historia terrenal con un significado celestial, tiene un gran impacto en la vida de los oyentes. Así que quiero leer la primera parte del versículo número 5. Cuando entonces el Señor comienza a narrar esta parábola y comenta esta historia que presenté al principio, de un sembrador que salió a sembrar su semilla. Y aquí entonces quiero, en primer lugar, hablar acerca de que hay dos formas en que Dios llama a los hombres. Hay una forma externa, una forma general, y también hay una forma interna, hay una forma específica. Y si entendemos esta diferencia, vamos a tal vez comprender uno de los grandes misterios del llamado que Dios hace a personas, y por qué algunos sí, y por qué algunos no. Así que lo primero que quiero mencionar acá es que este sembrador salió a sembrar su semilla en un sentido amplio, en un sentido general. Él simplemente puso un punto de inicio y comenzó en todo el campo que tenía a la vista a llevar esta semilla. El sembrador salió a sembrar su semilla. Así que él no se quedó en casa, él no es selectivo en dónde sembrar, simplemente sale y comienza a esparcir esta semilla de manera amplia, de manera generosa por todo el campo que podía tener delante de sus ojos. Y esto nos ilustra precisamente uno de los llamados que el Señor hace a las personas, y que es ese llamado general, es ese llamado externo. ¿Cuál es ese llamado externo? Donde Dios, por medio del predicador, por medio de un amigo, por medio de un vecino, por medio de quien sea,
te muestra y te habla acerca de lo que es el Evangelio. Te habla de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que este es el llamado general, como un padre que abre sus brazos y dice, vengan todos. Es una invitación genuina, es una invitación sincera, es una invitación universal. Y por ejemplo encontramos en Mateo 11, cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es un llamado general que Dios hace. Y no es una broma del Señor como tomándolo de manera superficial, es una invitación genuina, una invitación sincera, es un llamado universal. Lo mismo dice el profeta en Isaías 55, que todos los sedientos venid a las aguas, comprad sin dinero. Es un llamado que el Señor hace por medio de personas, de un pastor, de un predicador, de un amigo que se preocupa por tu alma, para que puedas considerar y pensar con respecto a los asuntos espirituales. Así que por un lado debes dar gracias, que el Señor te permita oír el Evangelio, que alguien sea preocupado por ti. Tal vez, insisto, un amigo, tal vez un padre, una madre, un abuelo, una abuela, etcétera, distintos medios que el Señor usa para que puedas oír el mensaje del Evangelio. Así que si hoy día estás aquí, por ejemplo, si hoy día estás en este lugar y no eres un creyente, no has confiado en Cristo, este es un mensaje que Dios está entregando a tu alma. Y Dios lo hace de manera directa, insisto, genuinamente, sinceramente, para que puedas meditar en tus caminos, meditar en tu vida, considerar estos argumentos y puedas reflexionar con respecto a la eternidad. Así que este llamado general, este llamado externo ahora, llega a través de la predicación del Evangelio, a través de medios que Dios usa para que puedas oírlo. Pero no todos responden de la misma manera. ¿Y dónde está el problema? Lo primero que quiero mencionar acá, el que el problema no está en la semilla, porque la semilla siempre es la misma. Aquellos que creen escucharon el mismo evangelio de aquellos que no creen en el evangelio. Y de hecho eso lo encontramos en la parábola. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Así que era la misma semilla. Así que el problema no es la semilla. Y de hecho el versículo 11 nos habla de que la semilla es la palabra de Dios. Solo una semilla, así que no hay distintos tipos de semilla para un tipo de personas y otra clase de semillas para otro tipo de personas. No hay un evangelio docto para ver tal vez los académicos y un evangelio vulgar para aquellos que tal vez no tienen una preparación académica. No es un solo mensaje del evangelio que nos habla acerca de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. El evangelio que escucharon la semana pasada aquellos que estuvieron presentes aquí. Es el mismo evangelio que están escuchando hoy en día, de distintos ángulos, de distintas formas, expresando tal vez mayor relevancia ahora en un área que en otra, pero es el mismo evangelio que está siendo presentado. Las promesas de Dios son las mismas para todos, que Cristo murió por pecadores. No hay un evangelio especial para personas especiales. La semilla es la palabra de Dios, la revelación de Dios que nos ha dejado por medio de las Sagradas Escrituras. Así que uno crea y otro no es el problema de la semilla, es la palabra de Dios. En segundo lugar, tampoco es el problema el llamado. Porque cuando alguien rechaza el Evangelio, cuando alguien no cree en Cristo, cuando alguien no atiende lo que el Evangelio nos está enseñando, el problema no está, ya dijimos, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Los hombres han tratado de negarla, de denigrarla, tomando algunos pasajes fuera de contexto para poder burlarse de ella. Pero la palabra de Dios es perfecta. Y así lo dice el Salmo 19, convierte el alma. Así que no puede ser el problema de la palabra de Dios. El problema nunca está en la sinceridad de la invitación que Dios hace por medio del Evangelio. Ya dijimos, es una invitación sincera, una invitación genuina a que puedan considerar los argumentos del Evangelio. El problema tampoco está en cierta medida en la habilidad del predicador. Este mensaje, aún siendo muchas veces limitadamente comunicado, el Señor lo usa para poder salvar a personas. Pero por cierto, hay mucho espacio para mejorar en todo esto. Pero el problema, en otras palabras, no está fuera de ti. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en tu ser interior. Y eso es lo que se nos presenta
en esta hermosa parábola, porque ilustra el corazón que rechaza a Dios con 3 tipos de terreno. Y cada uno tiene una característica que nos muestra y nos enseña por qué el hombre rechaza a Dios y finalmente por qué algunos creen y otros no. Así que el versículo 5 dice que mientras estaba realizando esta labor de sembrar, una parte cayó junto al camino. Así que tenemos en primer lugar un terreno que era un camino que había sido hollado, había sido pisoteado. Tal vez si has estado en caminos donde no estaban pavimentados, a los lados siempre hay una vereda que es de tierra y es muy duro, es completamente duro, porque todos los días transita mucha gente por ahí. Así que se aplasta muy bien, es un terreno muy, muy duro. Entonces, cuando la semilla es lanzada, está tan compactado el terreno que no puede penetrar en la tierra. Así que obviamente vienen las aves rápidamente y se comienzan a comer la semilla y finalmente no se va a hallar ningún fruto. Y el Señor ilustra por medio de esto ahora un corazón endurecido. Personas que tal vez han escuchado el Evangelio muchas veces. Tal vez toda su vida han podido oír el Evangelio. Han escuchado acerca de que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo. Han escuchado acerca del amor y la bondad de Dios al enviar a Cristo a morir por pecadores en la cruz del Calvario. Incluso personas que pueden ser capaces de recitar estas cosas con claridad, pero sus corazones están tan endurecidos que la palabra simplemente de Dios rebota en ellos. Es como usualmente decimos, me entra por aquí, pero rápidamente me sale por acá. Y es aquí donde el Señor nos está llevando a pensar ahora con respecto a nuestro propio corazón. Dado que el problema es el corazón, no es algo externo a nosotros. No es un asunto que esté fuera de nuestra vida, es el corazón, no todo lo que el hombre es. Entonces nos preguntamos si acaso ese será tu corazón en esta noche. Un corazón duro, un corazón que está completamente inerte acerca de estas cosas espirituales y tan endurecido que puedes escuchar del destino eterno de tu alma, de lo que le espera a aquellos que mueren sin Cristo. Puedes oír acerca del infierno, del castigo eterno, pero la verdad es que no te produce ni cosquillas, porque no es algo relevante para ti. Tu mente puede estar en cualquier otro lugar. Así que tu corazón es como este terreno duro donde la semilla del Evangelio simplemente queda en la superficie y vienen las aves y rápidamente te apartan de esto. Y eso lo encontramos en el versículo número 2. Y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. No piensan en su alma, no piensan en la eternidad, no piensan en su relación con Dios. Están tan acostumbrados tal vez a oír el Evangelio, tan acostumbrados a estas cosas que su corazón, por este rechazo continuo, se ha endurecido. También el Señor nos muestra otro tipo de corazón, ilustrado en el versículo 6, con una parte de la semilla que cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Así que este terreno, a diferencia del anterior, tiene una pequeña capa de tierra, pero que debajo de esta pequeña capa, una vez más, el terreno es un terreno duro porque hay una piedra sólida en ella. Así que la semilla es lanzada, penetra esta pequeña capa y da un fruto rápido. Aparece un fruto de ello. Así que luego viene el calor del sol y como no tiene profundidad, sus raíces simplemente son muy, muy cortitas, se seca. No puede hidratarse, no puede recibir agua. Así que como dice el versículo número 6, dice, nacida rápidamente se secó porque no tenía humedad. Sus raíces no fueron capaces de profundizar lo suficiente por producto de la roca, de la piedra, para buscar las fuentes de agua que pudiera permitirle crecer. Y estas son las personas que tienen un corazón superficial con respecto a los asuntos espirituales. Y digo superficial porque no hay una transformación real, verdadera, en su alma. ¿Y cómo se presenta en el versículo 3 a estas personas? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído,
A diferencia de los primeros, que simplemente, como estaba tan duro, rápidamente viene Satanás y quita de su corazón la palabra y no tiene ningún tipo de pensamiento verdadero. Estos, por otro lado, reciben la palabra con gozo. Tal vez se alegran de escuchar el Evangelio. Tal vez ven estas razones, estos argumentos y dicen, wow, qué bueno es. Tal vez escuchan cierta parte del Evangelio, que el Señor trae grandes promesas. Oh, yo quiero aquellas cosas. O tal vez nos habla de que hay cielo para aquellos que creen en Cristo. Ah, yo quiero estar allí. Pero nada más que aquello. Reciben la palabra con gozo, pero no hay raíces. Así que creen por algún tiempo. No es que hayan creído de manera verdadera, sino que era una fe superficial. Una fe sin ninguna profundidad. Tal vez habían llegado a conocer el Evangelio, pero nada más. Pero la fe verdadera es mucho más que simplemente conocer el Evangelio. La fe verdadera involucra el aceptar el mensaje de la Biblia, que no hay otro camino para ser salvo, que tan solo por medio de Cristo podemos estar a cuentas con Él. Pero también la fe verdadera está caracterizada porque hay una confianza y una dependencia en Cristo como el único Salvador, que se ve reflejado en que yo voy delante de Dios en oración y confieso mi pecado, y luego entonces me aferro a Cristo, me aferro a Él como el único mediador, quien pagó por mi deuda, por el pecado allí en la cruz del Calvario. Así que está este corazón superficial. Así que añade, en el tiempo de la prueba se apartan. Viene la dificultad, tal vez sus amigos comienzan a burlarse. Hey, ¿estás yendo a la iglesia? ¿Estás yendo a escuchar la palabra del Señor, el Evangelio? Y comienzan a burlarse, a tratarte con epítetos para poder menoscabarte. Y rápidamente entonces todo este gozo se desvanece. Todo este gozo desaparece. Porque no hay profundidad, no había una verdadera regeneración. Y tal vez esta pudo haber sido la experiencia de muchos creyentes que hoy están aquí, que luego sí creyeron en Cristo, pero tal vez puede ser tu propia experiencia. Basada la salvación en alguna decisión sin duración, alguna experiencia emocional, algún tipo de estas cosas. Pensando que la vida cristiana simplemente consiste en emociones religiosas y nada más. No, la verdadera conversión es un cambio, es una transformación, como vamos a ver a continuación. Y luego vamos al versículo 7, porque aquí está el tercer corazón, el tercer terreno que nos ilustra porque las personas no creen en el Evangelio. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y aquí la semilla germina. Al principio nada, no fue capaz de penetrar la tierra. La segunda era una pequeña capa de tierra, así que finalmente penetró, pero no había raíces, vino el sol y se quemó. Pero esta, a diferencia de las otras, sí penetró, al punto que pudo crecer. Dice que crecieron junto a los espinos, así que hubo un crecimiento un poco más evidente. Pero el problema era que los espinos estaban a su alrededor, estaban allí junto a ellos. Así que vamos al versículo número 14, donde se nos explica aquí, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son personas que tienen un corazón dividido, que quisieran ser cristianos, pero tampoco quisieran abandonar el mundo. Quisieran disfrutar de las bendiciones del Evangelio, pero seguir disfrutando de las cosas que el mundo ofrece. Llevar una vida religiosa externamente, pero a la vez poder internamente disfrutar y externamente las cosas que están alrededor, que van en contra precisamente de lo que Dios manda en su palabra. Así que tienen una idea de la vida que en el fondo no está interesado en los asuntos espirituales. Dicen creer en Cristo. Tal vez muchos de ellos habrán pasado por ceremonias religiosas. Muchos tendrán pensamientos tal vez con respecto a la fe, pero sus vidas están absorbidas por este mundo, en particular por los afanes, por los quehaceres, por las riquezas, por los placeres de la vida. Y tal vez esta es la típica manera de enfrentar la vida de los hombres.
Una vida centrada en este mundo, centrada en sí mismos, en los placeres, en las riquezas, en los afanes, en los entretenimientos. Y todas estas cosas finalmente ahogan aquella palabra escuchada. La dejan allí sin vida, la dejan sin ningún valor. Así que de una otra manera, cuando el Evangelio y estas cosas pasajeras son puestas en balanza, haya mucho más valor para ellos en las cosas de este mundo. Así que son aquellos que oyen, pero luego se van y los afanes de este mundo los consumen. Y una vez más, tal vez este puede ser el problema de uno de ustedes que están aquí. Las preocupaciones, los placeres, las cosas que este mundo ofrece. Ha tomado tu vida por completo. Así que termina habiendo tiempo para todo, menos para Dios. Los jóvenes tal vez, los adultos también. Estas cosas están tomando tu corazón y escuchas el Evangelio. Tal vez oyes una y otra vez, pero tu corazón está completamente dividido. Así que hay un llamado general que Dios hace, pero estos corazones rechazan la invitación que Dios hace por medio del Evangelio. Pero ahora quiero hablar del otro llamado, el llamado interno, el llamado específico que Dios hace, que va junto con este llamado externo. Primero viene el llamado externo y ahora entonces Dios nos habla de un llamado interno que Dios hace cuando transforma el corazón. Porque un corazón por naturaleza va a rechazar a Dios. Así que este llamado interno que Dios hace es una obra en la vida de la persona para cambiar su corazón, para que la semilla entonces pueda penetrar, y no solo penetrar, sino hacer raíces, algo que en la otra tierra no se puede hacer, y también ser limpiada a su alrededor para que nadie pueda ahogar y finalmente pueda dar fruto. Este es el llamado interno, el llamado que Dios hace, transformando el corazón. Así que este no solamente invita, sino que este llamado transforma. No solamente ofrece, sino es un llamado que capacita ahora al hombre para poder recibir lo que Dios tiene que darle. Que lo que hace el Señor ilumina las mentes, quita el corazón de piedra, renueva la voluntad y ahora los atrae eficazmente, verdaderamente a Cristo, para que por medio de Él puedan alcanzar salvación y vida eterna. Y en esto entonces quiero avanzar para luego concluir. ¿Cómo es que Dios cambia el corazón? ¿Cómo aquellas personas que oyendo los mismos mensajes tal vez ahora han creído en Cristo? Permíteme explicarte brevemente este asunto. En primer lugar, como mencioné, Dios ilumina la mente. Porque un corazón, estos corazones, estos terrenos que el Señor acaba de presentar, son terrenos que están en oscuridad espiritual. Por algo rechazan el Evangelio. Por algo rechazan el llamado del Señor. Así que este llamado interno ahora es como si alguien encendiera una luz en un cuarto completamente oscuro. Tal vez las cosas pensaban estar ordenadas, porque ese es el pensamiento de un hombre sin Dios. Piensa que todo está en control, que todo va bien en su vida. No ve la necesidad de Cristo, no ve la necesidad del perdón. Así que cree que todo está bien. Pero de repente, por el producto de este llamado que Dios hace interno ahora, ilumina la mente. De tal manera que ahora comenzamos a ver las cosas espirituales como tal vez nunca antes las habíamos visto. Piensas en un hombre que vivía en una casa pensando que estaba limpia, que estaba brillante, sin ningún atisbo de polvo. Pero en un momento luces potentes se encendieron y fue allí cuando se dio cuenta de que lo que él pensaba que estaba bien ordenado estaba un desastre, sucio, lleno de telarañas por todos lados. La pregunta no es que se hubiera ensuciado de repente, no es que la luz trajo consigo la suciedad, sino lo que hizo esa luz fue mostrar lo que había allí. Ahora lo que este hombre podía ver era la realidad, porque la luz había mostrado todo aquello. Y esa es la obra que Dios hace en el corazón. Ilumina aquellas tinieblas y permite ver al hombre lo que realmente es delante de él. En primer lugar, esta iluminación que él hace es que
quita esa ceguera espiritual, porque permite ver realmente lo que somos delante de Dios. Ya comenzamos a ver las cosas como nunca antes, vemos el pecado, aquello que tal vez para nosotros era un mero error, un pequeño problema, algo circunstancial, una mentirita piadosa, una mentirita blanca, pero no le afecta a nadie, no le hace mal a nadie. De repente comienzas a verlo de otra manera, comienzas a verlo como Dios lo ve, porque Él ha iluminado tu corazón. Te da y comienza a dar mayor entendimiento del Evangelio. Ya no ves a Dios simplemente como alguien que está por ahí, si es que lo creías. Alguien que es tu compadre, la verdad, y al final de los días, ¿cómo va a ser mala onda? ¿Me va a dejar entrar al cielo? O que basta mi religiosidad externa para poder estar a cuentas con Él. De repente comienzas a entender la santidad de Dios. Que al ver tu pecado dices, Dios no puede transar con estas cosas. Y luego comienzas ahora a ver la necesidad de salvación. Comienzas a ver a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Comienzas a meditar en estas cosas, producto de la luz que Dios trae al corazón por medio de la obra de su Santo Espíritu. ¿Qué más hace? Cambia el corazón. Un corazón por naturaleza no es más que esta descripción que acabo de hacer, un corazón duro, un corazón sin profundidad, un corazón dividido, que siempre ha de rechazar a Dios, más o menos amigablemente lo va a de rechazar. Así que Dios debe dar un nuevo corazón. Cuando hablamos de corazón estamos hablando de todo el ser del hombre, una nueva mente, una nueva voluntad, o las emociones son restauradas, la mente es emancipada y la voluntad es liberada del control del pecado. Así que ahora Él quita el corazón de piedra y da uno de carne, para mostrarnos que esta es una operación de carácter espiritual. Pensemos en una ilustración nuevamente para poder mostrarles qué significa esto. Aprovechemos este día de frío, -4, mañana -5 grados, así que fácilmente si andamos sin alguna protección, nuestras manos se van a congelar. No sé si has estado en intensos fríos. Cuando tienes que tomar algo, tus manos están como duras, están como imposibles de tomar cosas pequeñas, están por el frío bastante complicadas para poder usarlas correctamente. Necesitas que alguien pueda calentar tus manos, tal vez vas a llegar a una fuente de calor para poder calentar los músculos y todo lo demás y pueda restaurar la sensibilidad de las manos propiamente tal. Eso es lo que estoy tratando de mencionar. Esa es la obra que Dios hace en el corazón. Remueve un corazón duro, pero da un nuevo corazón. Eso trae sensibilidad espiritual, inclinación a las cosas que antes rechazabas, inclinación a aquellas cosas que antes despreciabas. Es una inclinación creciente a la verdad de Dios que te está siendo revelada por medio del Evangelio. Así que ahora ese corazón de carne, ese corazón nuevo que Dios te da, puede responder a esta verdad del Evangelio. Puedes ver la necesidad de un Salvador, puedes ver la necesidad de Cristo, de que alguien pueda obrar en tu favor para estar a cuentas con Él, para que pueda responder a ese amor de Cristo, de Dios mostrado en Cristo yendo a la cruz del Calvario. Así que nos ilumina, nos da un nuevo corazón, quita un corazón de piedra insensible a las cosas espirituales, para darnos un corazón sensible a los asuntos espirituales, pero también nos libera nuestra voluntad, renueva nuestra voluntad. No es que fuerza a nadie a ir en contra de su voluntad, sino que Dios cambia la voluntad del hombre para que ahora ese hombre pueda ir a Cristo. Tal vez los que somos padres hemos pasado por la experiencia de tener que darle remedios a nuestros hijos y al principio lo rechazan, no les gusta. De ahí que los médicos generan medicamentos con sabor para que no tengamos este problema. Pero a veces no existen estos medicamentos con sabor, así que cuesta darle el remedio. ¿Qué hará un padre sabio? Tal vez va a mezclar la medicina con algún tipo de miel o algún tipo de dulce para que se la pueda tomar o mezclado en algún líquido, etc. Pero el niño la toma voluntariamente. Pero fue el padre el que hizo que la deseara. Esa es la obra de Dios cuando liberta nuestra voluntad, cambia nuestros deseos desde adentro. Esta era una ilustración, por cierto. Pero el Señor cambia nuestros anhelos al darnos un nuevo corazón y al libertar nuestra voluntad. Y de repente
quieren más a Cristo que a tus propios pecados. Desean más estar a cuentas con Dios que estar más a cuentas con el mundo. Anhelas conocer más del Evangelio, que estas raíces puedan profundizarse en ti, porque ese es un nuevo terreno, es un nuevo corazón. Es algo que Dios ha hecho. Y algo más hace el Señor. Los atrae ahora eficaz e irresistiblemente a Cristo. Como un imán poderoso que atrae el hierro sin violencia. Ese es el llamado que Dios hace interno. Es un llamado irresistible, donde transforma el corazón, ilumina nuestras vidas, nos liberta para que ahora podamos, por la capacidad que Él nos ha dado, de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Quiero dar las evidencias de este llamado divino. ¿Cómo sabemos que ha sido el llamado interno del Señor? ¿Cómo sabemos que Dios está llamando? Y vamos al versículo 15, porque aquí nos dan 3 evidencias acerca de un buen terreno que ha creído en Cristo. Porque más la que cayó en buena tierra, este es el nuevo corazón, un corazón transformado. Dice, estos son los que en primer lugar tienen un nuevo corazón, por lo tanto es un corazón bueno y recto. ¿Ven el cambio? Es un corazón distinto. No es un corazón duro, no es un corazón superficial, ni siquiera es un corazón dividido. Es un corazón bueno, un corazón recto. Por cierto, esto no significa perfección. Los creyentes aún pecan, aún fallan al Señor. Pero este corazón bueno y recto es un corazón que más allá de estos asuntos quiere agradar a Dios. Porque entienden que ya no pueden jugar con Dios. Él es su Salvador, Él es su Señor. Este corazón está inclinado a las cosas espirituales. En segundo lugar, dice que retienen la palabra oída. Así que no solo la escuchan como los terrenos malos, que la escuchan, para uno se va rápidamente, para otro al poco andar esto es quitado, y el último rápidamente los afanes de este mundo ahogan esta palabra. En cambio, este nuevo corazón es que retiene la palabra oída, la atesora en el corazón. Ahora hay deleite en Dios. Ahora hay deleite en escuchar la palabra del Señor. Hay deleite en estas cosas que antes despreciaba, que antes no quería, que antes no anhelaba. Así que cuando se van de la iglesia ahora, no es que estas cosas se van a ir rápidamente. No la olvidan de manera rápida, al contrario, siguen meditando en estas cosas, buscan cómo vivir una vida que agrada al Señor. Esas son una característica de este terreno. Y por último, dan fruto con perseverancia. Y esta es la prueba final, porque no solo germina, no solo crece por un momento, sino que ahora produce cosecha abundante y persevera hasta el final. Estas son las evidencias de un nuevo corazón. Y la pregunta ¿es este tu corazón? ¿Cuál es el corazón que te caracteriza, querido amigo? ¿Será ese corazón duro? ¿Será ese corazón superficial? ¿O será ese corazón dividido entre los asuntos del Evangelio y los asuntos de este mundo? Si tu corazón está endurecido como el camino, no te desesperes, porque Dios puede quebrar ese duro corazón y darte una nueva vida. Debes orar y clamar al Señor que rompa ese corazón duro, que te haga sensible a su palabra. ¿Confías en experiencias superficiales? No te debes contentar con aquello. Debes buscar una obra profunda de Dios en tu corazón, pedirle al Señor que pueda mostrarte realmente la necesidad de un Salvador. Las cosas de este mundo te están ahogando. Querido amigo, no puedes servir a 2 señores, porque amarás a uno y despreciarás a otro. Debes considerar el llamado del Evangelio y debes venir delante del Señor en arrepentimiento en primer lugar, doliéndote por tus pecados, confesando tus pecados, reconociendo que mereces el castigo por aquellos pecados. Pero en ese momento tu mirada puesta sobre Cristo en la cruz del Calvario, reconociendo que Él allí, confiando en que Él pagó por todos y cada uno de ellos allí en la cruz. Y ya no hay nada que tú puedas hacer para por ti mismo ser apto delante de Dios. Confía en Él para salvación y entrégate por completo al Señor. Ese es el llamado que Dios hace. Hubo un tiempo en nuestra vida, un
tiempos que ahora entendemos como tiempos amargos, tiempos vergonzosos, cuando a todo llamado de Cristo decíamos, no, no quiero vivir para el Señor. Pero en algún momento el Señor nos llamó ahora internamente y vimos a Cristo de manera como nunca antes, vimos nuestro pecado como nunca antes. Y de repente ya no había un rechazo total ni completo al Señor y decíamos, tal vez algo de mí, tal vez algo de ti. Y luego entonces el amor de nuestro Señor, su amor misericordioso, comenzó a mostrarnos más y más esta verdad. Y fuimos humillados, reconocimos nuestra necedad y comenzamos a ver a Cristo como el único camino. Y en nuestra mente estábamos reconociendo que sin Cristo no había nada que podríamos hacer. Hasta que en un momento entonces el amor de Cristo nos vence. Y nuestro clamor a Él es simplemente todo de Cristo. No hay nada que yo pueda ofrecer al Señor. Y confío en Él y me entrego con todo mi ser en confianza en Él, reconociendo que todo viene de parte de Él. ¿Qué terreno eres? Para todo tipo de terreno hay salvación si tú vienes delante de Él, confiando en Cristo como el único Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.